Bienvenidos a este canal, que está dedicado a Nostradamus, cuya extensa profecía nunca ha podido ser descifrada. Hasta ahora. En el vídeo de hoy ofreceremos un resumen de en qué consistirá la crisis del fin de los tiempos. Para ello usaremos textos de Nostradamus y de otros videntes. El final de los tiempos. Sería difícil encontrar a alguna persona que no haya oído alguna vez esta expresión, y probablemente se asociará a una idea de fin del mundo, de final de finales. Y no es del todo así. Habrá destrucción, desde luego, pero también una regeneración, una renovación en todos los aspectos de nuestra vida como nunca habríamos creído posible. Es de esto de lo que habla Nostradamus en sus profecías. Y no solo él, sino también muchos otros videntes y profetas de distintos siglos, gente con ópticas y culturas muy dispares, pero a los que llamó la atención ese momento tan intenso y decisivo de la historia. En comparación con él, las guerras mundiales ya vividas parecerán juegos de niños. ¿Cómo será la cosa para que algunos de estos profetas, caso de Daniel, nos prevengan con más de 2600 años de antelación? Bien, pues manos a la obra. Aquí quisiera empezar por lo que nos cuenta Nostradamus. Sí, podemos pensar, ¿pero no oscureció toda su obra de modo que no se comprendieran sus profecías? Esto es cierto en lo que se refiere a las cuartetas y sextillas, pero no respecto a otros dos documentos, la carta a César y la epístola a Enrique II. ¿Y por qué? La razón está en que las centurias están destinadas a ser leídas por el público en general, y ahí Nostradamus despliega todas sus cautelas. Pero en los dos documentos citados, la cosa cambia. Son cartas privadas, aunque hoy sean de conocimiento general, y en ellas se habla más abiertamente. Son breves y no entran en muchos detalles sobre el futuro, pero lo poco que dicen está muy claro. Vamos a ver varios fragmentos. Carta a César. De mis escritos se hará grande e incomparable lectura, del modo en que yo describo el mundo al llegar la conflagración universal. Lo mismo habrá diluvios y altas inundaciones, que no se verá apenas tierra que no esté cubierta de agua, y será esta tan larga que salvo la topografía todo habrá perecido. Igualmente, antes y después de tales inundaciones, en diversas regiones las lluvias serán muy escasas, y caerá del cielo gran abundancia de fuego y piedras incandescentes, que no quedará nada sin ser consumido. La última conflagración. La espada mortal se aproximará a nosotros con gran amenaza, por peste y guerra más horrible, que por 3 hombres no haya habido nunca, y por hambre, la cual caerá sobre la tierra y regresará frecuentemente. Y 1000 otras aventuras ocurrirán, por aguas y continuas lluvias, como más a fondo yo he dejado por escrito en mis otras profecías, que están compuestas todas con un discurso unificado, limitando los lugares, los tiempos y el término prefijado. Como resultado, por la pestilencia, la larga hambruna, y más por las inundaciones, el mundo por mucho tiempo quedará muy disminuido y poco de él permanecerá. No se encontrará a persona que se ocupe de los campos, que devendrán libres tras haber estado largo tiempo en servidumbre. Epístola a Enrique II. Tan grande plaga se levantará que más de 2/3 partes del mundo serán quitadas. No se sabrá quiénes son los dueños de los campos y de las casas, y la vegetación crecerá en las calles de las ciudades. De estos proféticos cálculos se refieren a los años, meses y semanas,
y a las regiones, comarcas y la mayoría de villas y ciudades de toda Europa, así como una parte de África y de Asia. No está mal como resumen, pero tenemos la posibilidad de ampliarlo un poco más. Porque recordarán que Nostradamus no es el único que nos habla de este asunto. Si a lo que nos dice él le añadimos lo que aportan otros videntes y profetas como Jean Dixon, San Nilo, Parravicini, Mather Shipton, Juan de Jerusalén, Edgar Cayce, y Verdenberg, entre muchos otros, e incluso la misma Biblia y el Corán, tenemos lo siguiente. Primero, que la gran crisis no será de excesiva duración. La Biblia señala que serán 3 años y medio, aunque si nos centramos en la gran guerra por venir, esta durará solo unos 2 años. Un poco antes de que todo empiece, algunos videntes alertan de problemas graves en relación a la contaminación y al clima. Aumentarán las sequías en ciertos lugares y ciertos fenómenos extremos como huracanes. Y también los terremotos y volcanes. De otra parte, los videntes denuncian un gran materialismo y descreimiento en la población cuando se acerque el gran momento. Algunos identifican esto con el triunfo del anticristo, así lo hace por ejemplo Jean Dixon, que puntualiza no obstante que a este no hay que verlo como persona concreta, sino como símbolo de todo un sistema corrupto. Contaminará el mundo de la ciencia e incluso a la misma Iglesia. Sobre esta base, en un momento dado empezará un gran conflicto, la Tercera Guerra Mundial, que tendrá como escenario principal, pero no exclusivo, la parte occidental de Europa y el mar Mediterráneo. Uno de los bandos, Oriente, lo integran Rusia, China y otras naciones, muchas islámicas. Llegarán a invadir casi toda Europa salvo Francia y Gran Bretaña. Enfrente tendrán a las fuerzas occidentales, lideradas por Estados Unidos, y a la que en un momento dado se le unirá Rusia, que se cambiará de bando. En esa primera parte del conflicto habrá fuertes sequías y un gran calor, provocado por un comportamiento anormal del Sol. Esto nos lo cuenta Nostradamus en su almanaque de 1566. Durante la guerra se usarán por otra parte armas nucleares de modo limitado, sobre todo para destruir flotas o en altura para neutralizar aparatos electrónicos. Pero también en el fondo de mares para provocar maremotos en ciertas zonas. De esto nos avisan Erlmeyer y Verdenberg. En una segunda fase del conflicto, los occidentales, reforzados por Moscú y otras naciones que traicionarán a los orientales, contraatacarán con éxito y con gran violencia. Muchos inocentes morirán. Además darán inicio, nuevamente según Nostradamus, unas lluvias excepcionales que durarán varios meses, y que condicionarán incluso el curso de la guerra. Aún sin acabar el conflicto mundial, llegamos al tema estrella. Casi todos los videntes lo comentan, aunque Parravicini y Nostradamus son los que aportan más detalles. Caerá del cielo un meteorito de gran tamaño que se fragmentará en varios pedazos. Afectará a varios lugares del hemisferio norte, sobre todo al Mediterráneo. Ello perjudicará mucho a las naciones costeras, pues se producirán como consecuencia fortísimos maremotos. Del mismo modo, un gran terremoto sacudirá el planeta entero, buenas partes del cual quedará sumergido en 3 días de oscuridad. Ello por la cantidad de partículas en suspensión que se liberarán a la atmósfera. Desde ese momento y a lo largo de varios meses, al mismo tiempo que la guerra da sus últimos coletazos,
podemos concluir que todos serán perdedores, en mayor o menor grado. Tendrán lugar cambios en la geografía física del planeta. Se hundirán partes de continentes y emergerán tierras hasta ahora inundadas. Variará por otra parte de posición el eje terrestre, con lo cual la distribución de climas del mundo ya no será la misma. Los mejores relatos sobre lo anterior son los de Edgar Cayce, Scallion y Parravicini. Y no podemos olvidar que la guerra y las calamidades naturales desencadenarán una hambruna sin precedentes, agravada por varias plagas de langostas y otros animales, y también una gran extensión de enfermedades. Esto último será en parte provocado, según Nostradamus, por ciertas armas de tipo biológico y químico o por la contaminación que dejará la guerra. En todo caso, cuando todo acabe, aproximadamente 3/4 partes de la población mundial habrá fallecido. Y muchos de los que sobrevivan padecerán enfermedades o escasez extrema. Muchas naciones desaparecerán, y aquí el hemisferio norte sufrirá especialmente. Gran parte del reino vegetal, animal, y la belleza natural de muchos lugares, quedarán arrasados también. El modo de vida actual sucumbirá. El sistema económico, el comercio y el consumismo o el lujo se hundirán, y durante un tiempo se volverá a una edad de piedra. Y sin embargo, la mayoría de videntes y profetas deja un resquicio al optimismo. Porque en breve empezará una reconstrucción, pero esta vez sobre bases renovadas y en tierras nuevas surgidas de los mares. Uno de los sitios preferentes en este sentido será el área sur de América. Todo lo malo del antiguo modelo será abandonado. Las antiguas ideologías, credos y dogmas se hundirán. Empezará una nueva era, de amor universal y de compasión hacia el prójimo. La organización política dejará de lado las ambiciones y los egos. Habrá un gobierno mundial. En lo espiritual progresará la conciencia humana. Se descubrirán otros niveles más allá del cuerpo físico. Se contactará abiertamente ya con seres de otros mundos. Bien. Esta es en síntesis la crisis del fin de los tiempos. Un momento de destrucción, pero también de regeneración. Será como una horrible tormenta tras la cual lucirá un magnífico sol. Esta es la gran revolución que estábamos esperando. Un nuevo año cero para el mundo. Dicho esto, vamos a interrumpir nuestra explicación en este punto. Sin más, os espero en el próximo vídeo, en el que ofreceremos 21 relatos de distintos videntes sobre el fin de los tiempos. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta pronto. El momento se está acercando. Pero aún no es demasiado tarde.